What has happened is a colossal military disaster. We shall go on to the end. We shall never surrender. Bienvenidos de vuelta a Roboraptor. Toca hablar de la nueva película de Nolan, que siempre acarrea polémica porque tenemos a los haters y tenemos a los talifanes. Entonces, como siempre, nosotros nos ubicamos en medio, nosotros vemos la peli, evaluamos lo que tenemos, pero creo que no se puede decir que ni de coña que Nolan sea un mal director. No. Es consistente, tiene sus taras, definitivamente. Con la chorrada que dijo de Netflix, lo que sí puedo decir es que es un mal compañero de profesión y demás, pero claro, de hecho hubo gente que me dijo, pues mal por ti porque por decir esto no vas a poder disfrutar de una buena película, no sé qué. Pues, creo que he demostrado con la nota que le he puesto a esta película que disfrutarla he disfrutado, pero... Sí, porque parece que la habían traducido como que no va a verla. Sí, el hecho es ese, el hecho de no estar de acuerdo con alguien o condenar ciertas palabras que a ti te parecen que son para echarte las manos a la cabeza, por ejemplo decir lo que dijo de Netflix así por la cara cuando también sus películas están ahí, me pareció pues muy bajo y decir eso que su película es para verla en IMAX no sé qué, cuando son muy pocos cines los que tienen esa tecnología, ni siquiera nosotros lo hemos podido ver así. Sí. Pues como en plan, no hacía falta que... La turra que se ha dado con esta ha sido superior incluso a cuando los 48 frames con el Hobbit. Porque aquí ha sido como Christopher Nolan's Dunkirk en 70 milímetros, solo puedes ver en 5 o 6 cines en Estados Unidos, así que ya el resto del mundo, imagínate, era como... Al final la he visto en la sala que yo puedo verla de toda la vida. Naturalmente. Pero sí que puedo decir que es una película en la que él ha acabado de refinarse, al menos en estilo formal, en el aspecto estilístico, porque ha aprendido a meter más narrativa visual que explicaciones, y sé que hay excepciones, que tú vas a decir una cosa al respecto después, Sí. pero al margen de lo que te parezca dentro de su filmografía, es una película que creo necesaria, porque ha madurado. Voy a linkar con lo que Ha madurado. con eso, voy a linkarlo, porque Nolan hasta ahora siempre había parecido un director robot. Un tipo que sabía contar las historias, sabía ir sobre raíles que él mismo había descubierto, como si hubiera descubierto el libro de trucos de un videojuego. Sí. Y el tío sabía exactamente qué ingrediente dar. Pero había algo que le faltaba, y le faltaba una sensibilidad que otros directores como Chazelle o como el director de Prisoners sí que sabían conseguir. Y eso es algo que Nolan no tenía realmente. Que lo que intentaba aportar para acercarse a eso era algo muy artificial. Y eso sobre todo lo tenemos en el máximo exponente de esto, que ha sido Interstellar, con esa familia que parece una familia Adams sobre el espacio, que no se siente para nada natural. Y es con Dunkirk donde encuentro, al menos en algunos planos, ese toque de sensibilidad que yo pensé que Nolan iba a tardar más en conseguir. Sí, la cuestión era como se le da muy bien lo que sabe hacer, es muy bueno en lo suyo. Tiene una obra maestra a mi gusto, que es El Caballero Oscuro, donde se alineó todo lo que se podía hacer. Pero estaba encorsetado y tenía que explorar otras maneras de abordar el asunto. Creo que esta película era la adecuada porque conceptualmente es como una historia muy simple, en unos momentos muy determinados, no es una visión global de la guerra, algo en plan salvar al soldado Ryan, es algo muy concreto, es un evento. Entonces creo que era un buen escenario para ponerse a experimentar qué podía hacer o qué podía exigirse como director. Y creo que en ese aspecto, bravo, porque creo que de esta peli sale maduro y creo que va a ganar de cara cuando tenga que contar otras de esas historias más complejas. Sí, lo que tú has dicho, madurez. Sí. Ya lo que también podemos hacer es dar la lectura de que pese a lo podemos considerar Dunkirk como una transición, porque aún le vemos reminiscencias de soy Christopher Nolan, necesito meter discursos, necesito meter epicidad donde no lo hay, forzar diálogos épicos, y eso también lo vemos. Incluso personajes que a fin de cuentas son sencillos y intentan meterle esa dosis de epicidad, claro, hasta el punto de rozar lo absurdo, porque luego la película le da la patada a eso. Y aquí la cosa es que incluso rechina más, porque por lo general es todo muy contemplativo, muy minimalista, los protagonistas apenas hablan, pero tenemos esta secuencia en la que están escondidos en el barco esperando que suba la marea,
Y en medio de una situación ultra tensa, este soldado que no conocemos Te de hace nada... el diálogo de Anne Hathaway en Interestelar, pero sobre la sobrevivencia. Sí, es como se marca un Michael Caine. En medio de un tiroteo prácticamente, porque le Sí, ya... y entonces ahí es como que no podía aguantar más y tuvo que meter ese mini discurso y entonces la reacción sobre nosotros, que ya tenemos muy interiorizados estos problemas, pues es un poco cómica la reacción nuestra. A ver, después está el personaje Kenneth Branagh, que tiene sus discursos, pero la cosa es que ese personaje es uno al que tú sí le puedes atribuir al menos que hable de determinadas maneras. Pero hay partes en las que alarga demasiado el chicle, que es como tú te estás aquí matando una, que hasta el que está al lado, que es Jarvis, Está así. sí, está como diciendo, no ve la turra que me está dando. Pero es que encima, durante toda la película, el diálogo de Kenneth Branagh, que por cierto, actúa genial. No, sí, Kenneth Branagh está yo le genial quiero actuado y brillante. Sí. Pero, a lo largo de toda la película, y este es uno de los problemas de Dunkirk, la contradicción de que luego la película te vende a ese personaje, como al padre con el crío este que va en el barco, que sí. la película los traiciona también. Pero Kenneth Branagh, a lo largo de toda la película, nuestra tierra se ve desde aquí, pero no podemos llegar. Muy poético, No muy sé, intenso. sí. Y luego, cuando al fin se salva, después de sufrir un ataque de casi muerte segura, podemos decirlo, ¿no? Tipo, sí, a esta altura, el tío se queda en la playa, porque dice que va a esperar a los franceses, en un acto de heroísmo y sacrificio, totalmente sobrado. Aparentemente ha aprendido algo off camera. Es eso. El valor de algo. Es eso, me hubiera valido más un plano de él subido al barco con una lágrima, mirando el horizonte de que cada vez su tierra está más cerca, Sí, que el hecho de que después de la tabarra todo el rato con el horizonte, los prismáticos y de que saben de navegación, que se quede ahí. Sí, porque Es que es su muelle, se quiere quedar en ese muelle, no lo quieren apartar de el ahí. muelle que está hecho trozo. Es verdad lo que dices, porque la cosa es que incluso hubiera cuadrado, porque al final la peli se pone un poco emotiva. Todo lo emotiva que el resto de la peli no es, pero me parece lógico. Porque digamos que tras todas esas penurias, al final la peli como que se gana un poco hacer esa conclusión en la que algún tipo de discurso tiene que haber, algún tipo de moralina. Ahora está aquí mi pero. Cuando vayamos a hablar del tema del final de esta película, voy a soltar una serie de cosas que es que son totalmente irrebatibles. Vale, pero yo voy a decirlo ya. Sí, dilo. En general. Esta es la cuestión. En el final yo creo que se gana el discurso, el emotivo, tal, la conclusión, con Tom Hardy. Toda la etc. película tiene su moraleja. Sí, pero esta película, el principal problema que le veo es que opta claramente por el enfoque contemplativo, ¿vale? Como yo estoy muy distante, estoy retratando un evento, etcétera, en ningún momento le cogemos especial cariño a nadie, pero después hay momentos que son totalmente emotivos o emocionales, que son muy viscerales. Y no tiene toda la garra que deberían, porque es que el menganito que esté sufriendo o quien esté pasándolo mal no te importa lo suficiente porque no has pasado tiempo con él. No hay una Si explicación. el planteamiento de todo el resto de la peli es muy contemplativo, de gente haciendo cosas y ocurren cosas, después no puede hacerme un momento sacado de salvar al soldado Ryan, pero es que Spielberg es un tío de corazón, que es como los personajes, cuando le ocurre algo al personaje... Sí, convivimos con Tom Hanks a lo largo de toda la película, lo Exactamente. conocemos, le queremos, le O amamos. toda la gente en esa peli, incluso Sí, cuando también, Vin Diesel palma. Es verdad. Pero Dunkirk, el enfoque es el contrario. Claro. Es muy contemplativo, muy naturalista. Entonces, Sus pros y sus contras. cuando ocurren determinadas cosas, y Nolan sabemos que le gusta ponerse emotivo en determinados momentos, ahí está Interstellar, ahí está Origen, pues no conectas. No conectas como esperabas conectar porque dices tú, es que el enfoque del resto de la peli es como es, entonces no he conectado. Es como, a ver, es objetivamente triste, pero yo no estoy aquí tampoco... Es el caso Pasándolo que me mal. parece curioso que de todo el elenco de personajes quizá con el que más me consigo acercar es con el de Hardy, y eso que no se le ve la cara ni apenas se le escucha hablar. Sí, porque la lo, verdad... lo veo haciendo su trabajo y yo interiorizo... un Se poco- pasa más tiempo con él, pegado a él, que con los otros. Porque es que, aunque no le veas la jeta y él simplemente esté ahí disparando aviones, lo otro es como que tú estás viendo un poco en tercera persona lo que están haciendo, pero con Tom Hardy estás muy Dentro de su apegado y cabina. ves que de principio hasta el final estáis dejándose la piel por los demás, entonces ahí sí consigue transmitir más. Pero la cosa es que hay otros momentos en los que a determinados personajes le pasan cosas y tú dices... The call went out. We have to go to Dunkirk.
Ready on the stern line. What are you doing? You know where we're going. Into war, George. I'll be useful, sir. One of ours. He's on me. I'm on him. The ship's about to leave. Time to go. They need to send more ships. Every hour the enemy pushes closer. Bien, como la mayoría sabemos, la película de Dunkirk narra la historia de estos soldados que están atrapados en esta playa junto a su tierra, y en esa espera, a la desesperada, valga la redundancia, de que lleguen barcos al rescate para sacarlos de las garras del enemigo, que está a la vuelta de la esquina y que amenaza con matarlos. Sí. Sobre todo por el hecho de que su patria los necesita para continuar la guerra y no puede prescindir de estos soldados. Te mete un poco ahí también de cierta crítica Sí. de eso. Entonces comenzamos la película siguiendo a un soldado que se nos es introducido de una forma muy realista a través de una persecución con unos efectos de sonido súper envolventes y una música que... Es curioso la decisión de Zimmer y muy acertada con el tema de la música, luego profundizaremos más, pero... Sí, quizás se pone machacón por momentos. Sí, pero ha optado por un tipo de música muy interesante. No sé si a mí me gusta por lo general el enfoque en esta y en Interestelar. Entonces, sin conocer ni siquiera la voz de este personaje que habla muy poco a lo largo de la cinta, vamos viendo cómo él nos va mostrando la realidad de esos hombres. Es una manera interesante y realista de conocer ese entorno, y es quizá por lo que esta película ha ganado muchos puntos dentro del corazón de mucha gente, porque pueden decir eso de que es quizá la película más realista y próxima a lo que es la vida de un soldado. Y bueno, dentro del margen de que hay otras películas que también optan por este tipo de recursos y demás, que no es algo muy único. A ver, yo creo que de las palabras que busca esa gente, quizá que no está edulcorado. Exactamente. Que es seca. Sí. Es seca. Y la guerra en cierto modo es así. Luego quizá lo más dulce que podemos encontrar a la vista es la deslumbrante dirección de fotografía, que la verdad es que se echaba mucho de menos Sí. En este género. Yo echaba... Es que me recuerda tanto a fotografías clásicas de la Segunda Guerra Mundial. Se ha ido buscando A ver, eso, sí, en blanco y negro. No le puedes negar nunca que no haga los deberes. La preparación, previsualización, etc. Pero aparte es que yo creo que coincide muy bien con Hoytema. Más creo yo que, por ejemplo, Sam Mendes y Hoytema en Spectre, creo que funciona mejor Hoytema con Christopher Nolan y mejor que con Wally Pfister, que era el que usaba anteriormente, y espero que sigan trabajando juntos porque yo creo que se entienden bastante bien. Y aquí está uno de los principales puntos por los que han vendido la peli, que es como la escala IMAX, realismo, introducirse dentro de la película. Esos planos generales. Y es verdad, es una película que dices tú, en IMAX tiene que lucir de la hostia. El mix de sonido va a estar nominado a los Oscar y posiblemente gane. Muy bueno. Me sentí como si estuviera dentro de un videojuego de EA, ¿sabes? Sí. El Battlefield. Y eso es premio garantizado, vaya. Muy bueno todo eso. Pero eso, un uso de la fotografía en el que tenía muy claro cómo rodarla, por lo principal, y la verdad que la peli gana una escala, porque lo que está ocurriendo tampoco es que sea la mayor batalla, es más bien una evacuación, pero consigue darle una escala y unas escenas, sobre todo las de los cazas, que son intensas. Y yo creo que, pasando un poco de esto, se ha hablado bastante por el tema de que es uno de los integrantes de One Direction, de la aparición de Harry Styles en la peli. Tampoco hace tanto. No. Aparece cuando la peli ya lleva unos minutos. Se lo veis sentado en la playa. Sí, es como que se adhiere al Procta y al francés, que creo que eso es una capa bastante... que se agradece bastante, lo del francés, que le quieran echar, etc. Pero Harry Styles es un poco como el soldado capullo, se adhiere un poco, él está intentando sobrevivir, pero lo enfoca de una manera menos empática que al que estamos siguiendo. Principalmente, tiene un choque y tal. Yo creo que se podría haber desarrollado un poco más ese choque, pero es lo que te digo, es un poco el choque que tiene la peli de... Queremos ser así. Quiero ser de esta manera, pero al mismo tiempo te meto estos conflictos, pero no lo acabo de rematar, y al final se deja todo un poco en... Bueno, ambos se han salvado,
Y este sigue diciendo, pero si no nos lo merecemos, que ahora nos aplaudan. Pero no sé, yo creo que ahí se podía haber explorado algo más. Tom Hardy, que decir, es que este hombre, yo lo he dicho ya varias veces, con los ojos hace mucho. Con los ojos hace mucho. Sí, y debo decir que el doblaje en esta película, en España por lo menos, se agradece mucho el rescate del actor de doblaje que le puso la voz de Bane y además muy cuidado el detalle de poner el traqueteo del avión, incluirlo muy dentro bueno del doblaje, porque ayudaba y mucho. Sí, No se entendía casi nunca se le entendía lo que decía, pero es verdad que a veces se conseguían adivinar las palabras y te generaba un efecto de realismo interesante. esta es la cuestión. Últimamente ha bajado un poco el nivel de calidad del doblaje. Y lo digo desde el respeto, porque el doblaje es algo muy necesario, no soy antidoblaje. Pero sí es verdad que se estaba dejando muy de lado muchas veces la calidad. Había doblajes muy planos. Había mucho tirón de enchufismo y de intrusismo laboral, por eso de fichar actores o de calle o de televisión que nunca hayan hecho doblaje, y eso es un contaminante muy nocivo. Y la cuestión es que este es uno de los mejores doblajes que escuchan bastante tiempo. Y esos detalles, lo del traqueteo, son cosas que normalmente no se les presta atención. Este actor de doblaje es genial, y si la película ha tenido cuidado en este tipo de detalles, también hay que aplaudir al director de doblaje de esta película, sea quien sea, ha hecho un gran trabajo. Sí. Tampoco es que, también es que hay que reconocer que había poco que doblar. Pero lo que había que doblar está muy medido. Está cuidado. Por encima, se me olvida constantemente que en esta peli está Cillian Murphy, porque Cillian Murphy siempre ha estado ahí en las pelis de Nolan, siempre que es posible. En Origen, exactamente. Sí, en todas las de Batman salió al fin. Y aquí aparece, pero esperaba de la misma manera también que hubiera un poco más de choque entre él y el personaje de Mark Rylance y los que están en el barco, pero realmente se le usa para hacer un comentario sobre el señor que tiene estrés postraumático por la guerra y comete un error y ya después se queda de fondo. Se queda de fondo y ya no hace nada más, se queda en su rinconcito. Cartuchos ligeramente malgastados. Una cosa es que la peli sea contemplativa y otra cosa sea que te metas en determinados asuntos y después los dejes un poco a medio. Ahí va. They've activated the civilian boats. Civilians? We need destroyers. Where are we going? Dunkirk. I'm not going back. If we go there, we'll die. You're weekend sailors, not the bloody Navy. You should be at home. There's no hiding from this, son. We have a job to do. Turn it around! Vamos a ir hablando un poco de conclusiones y de apuntes extras, que yo sé que tú quieres decir una serie de cosas más. Sí. Yo voy a acabar rápidamente. Es una película que me parece muy trabajada, que era necesaria la filmografía de Nolan. No puedo decir que sea de mis favoritas de su filmografía por dos hechos principalmente. Los apuntes que yo he hecho sobre los personajes, estas situaciones que se podían haber sacado más partido, es algo puramente personal y que no creo que sea un problema en la peli. La peli va a lo que va y lo hace bien. Pero sí que veo un problemilla en dos asuntos. Primero, los momentos que obviamente intenta transmitirte algo y no llega porque está ese choque de planteamiento, y eso inevitablemente ahí resta, porque hay varios puntos los que tú notas que lo está intentando transmitir como Interestelar en origen y no llega, la peli no llega. Y el otro es que creo que esto tiene un poco el síndrome Gravity, solo que ya vengo escarmentado de Gravity. Gravity es una película que cuando la gente la critica por ser muy simple, yo la defiendo. Yo la defiendo porque Gravity tiene muy claro lo que quiere contar, lo puso en escena muy bien y ¡ole! Pero al mismo tiempo también tengo que decir de manera realista que es una experiencia muy diseñada para el cine y que cuando tú la veas en casa, pues va a perder. En Interstellar ya lo estoy viendo de venir. Tanto marketing, tanto buzz de hay que verla en el cine y tal, yo después la he visto y sí, es una película que yo creo que hay que experimentarla en el cine, ¿vale? La puesta en escena, todo, pero es que al mismo tiempo creo que después cuando se vea en casa va a perder, va a empequeñecerse un poco. No va a rascarle calidad como película, simplemente digo que como experiencia quizás no va a ser lo mismo. Yo creo que está muy pensada para la sala de cine. Yo que siempre he sido muy... No la tiro con eso, como alguna gente tira Gravity, pero a ambas me gusta ponerle ese asterisco de algo va a perder. Yo que siempre he sido muy más tirando para el lado contrario, porque
Yo creo que hoy día, con los dispositivos que tenemos en casa, de que podemos ponernos cascos y apagar las luces y estar concentrados en la película, podemos controlar la atmósfera lo suficiente como para recrear, aunque sea tal vez no a un 90%, pero sí un 80%, esa experiencia en el cine. Yo creo por lo menos eso. Por eso no se me cae tanto Gravity y dudo mucho que se me caiga tanto Dunkirk. De hecho, hace poco le puse a mi madre... No se me caen realmente, son asteriscos que quizás la diferencia un poco con otras. Hace poco le puse precisamente a mi madre Gravity, con estas condiciones que acabo de mencionar, en 3D, y la verdad es que lo estuvo pasando fatal. Le sudaban las manos, se levantaba, decía, ay madre mía, Dios, lo que me estás poniendo aquí en la tele. Tener el sistema 3D en casa ayuda, tal, pero es la cuestión, está como muy pensada como experiencia cinematográfica y después quieres que no va a restar, pero mi principal pega sería la de los momentos emotivos, Sí. que la peli no llega ahí. Entonces, la cuestión, lo divertido aquí es que quizás esté mejor redondeada, mejor rematada que Interstellar. Interstellar comete más errores, Sí. pero Interstellar me gusta más porque me interesa más lo que me está contando y cuando se pone emotiva, pues sí llega, porque es genuinamente emotiva. Tiene las pegas de esos diálogos y esos pegotes que se marcan, esos momentos robóticos, pero yo qué sé, a mí Interstellar es que me llenó más. Entonces, a esta la dejo en un recomendable alto. Como experiencia en el cine yo diría imprescindible bajo, pero como peli, recomendable alto. Yo por mi parte, con respecto a lo de Interstellar, me pasa lo inverso, primero porque Interstellar también me parece que tiene más problemas, pero segundo, Interstellar solamente la he visto una vez y fue en el cine. Me resulta una peli muy incómoda de revisionar. Esta es la cuestión. Yo puede que te estuviera diciendo lo mismo, si no la hubiera vuelto a ver el verano pasado, la vi en otras condiciones y yo tenía miedo, porque tenía miedo a que se me cayera, pero no solo se me mantuvo, sino que me gustó más. Porque Estoy abierto a que... tragué mejor determinados asuntos que yo creía que podía que me jodieran más en un revisionado, pero fue al contrario, yo estaba más metido. Miraré a ver si está en Netflix y lo mismo la... Es que son pelis que son difíciles, que te queda ahí la duda hasta que la veo otra vez. Lo que pasa es que Dunkirk, dentro de su sencillez, se me hizo más llevadera, fue como una... No, a ver, más llevadera es, pero no sé, depende de la temática, es subjetivo. Eso hace que me resulte más agradable. Bueno, en cuanto a mis conclusiones, decir, me encantó el hecho de que Hans Zimmer desarrollara un sistema musical basado en la subida y bajada de ondas, que eso hace que se genere una tensión muy elevada, muy sorprendente. Lo han estudiado él y Nolan y quisieron implementarlo en la película y es verdad que funciona, se genera tensión. Pero tengo un problema y es que este hombre se dedica a generar continuamente el ambiente de la película. Le hace falta un poco de aire. Y la película en sí, por sí sola, debería poder también ser capaz de conseguir eso. Pero es lo que hemos dicho, la peli de por sí tiene una buena textura de sonido. Solo con sonido ambiental Sí, lo conseguiría. Pero meten todo eso, toda esa carga musical que es continua, es un spamio constante, que es un poco la idea, pero... hay que aprender un poco como Ridley Scott a apreciar los silencios. que se relajen un poco. Sí. ¿Qué más iba a decir? Con respecto a los finales de los personajes. A colación con lo que hemos mencionado anteriormente, yo estaba viendo la película sobre raíles, me estaba gustando, incluso me sentía más cómodo que viendo Interestelar, que me incomodó más por la robotización de los personajes y alguna que otra contradicción. Es más cortita, más liviana. Y todo iba sobre ruedas, sobre raíles, hasta que la película, por el final, me plantó varias cosas que me contradijeron lo final. Una es la de Kenneth Branagh, que hemos mencionado antes, que se queda en el muelle, y otra es este padre anciano que va con el chaval y con el otro chaval que se acopla a rescatar a la gente. La película, al final, cuando llegan los pescadores, el mensaje que me dan es mirad, hemos venido con los oficiales, hemos venido con alguien que puede ayudar y te decimos indirectamente que este tío no tenía razón para irse del puerto sin su oficial. Y de haber tenido ese oficial hubiera garantizado la supervivencia de ese chaval. Sí. Y hubiera ayudado. Es que es una locura lo que hace ese hombre. Al final la película te está diciendo que este tío está haciendo una temeridad. Sí, pero a lo mejor está ese mensaje implícito. La cosa es, si está, no está bien mostrado. No está bien mostrado porque la película al mismo tiempo te está diciendo que este tío es un puto héroe. A lo mejor la intención está, pero... Y al final te ponen la foto del chaval ese en el periódico y el tío no me muestra algo de arrepentimiento ni de que se le queme
en la sangre que por culpa de su insensatez este chaval haya muerto. No me lo transmite en ningún momento. El tío se va al final con un... Estoy tranquilo que ellos saben lo que hicieron por ti. Se lo dice al piloto y el tío se pira, lo volvemos a ver al final. Y el único que siente algo en la película por ese chaval que palma porque se da el golpe en la cabeza es el hijo. Sí. Ya está. No, y también se enrolla un poco Cillian Murphy antes de Ya, desaparecer. sí, bueno, pero me refiero, los responsables de ese chaval. Sí. Él ni pío. No, sí, sí. Está empepinado. Y me da un mensaje contradictorio en la película para con este personaje, que se supone que es tan íntegro. Sí, yo creo que la peli principalmente lo usaba un poco para el patriotismo civil. De que no seas soldado no quiere decir que no pueda ayudar, etcétera, pero eso queda muy desdibujado. Y yo puedo entender que a lo mejor no quiere que le requisen el barco, pero al final yo veo que los barcos no lo estaban requisando. Que estaban yendo acompañados de oficiales. Sí. Entonces, a mí me explota la cabeza ese final. Yo estaba viéndolo y me quedé en plan... Pero entonces, este tío... Bueno, que el mejor es Tom Hardy. Y Tom Hardy, todo iba sobre ruedas hasta ese final de... Me he quedado sin gasolina y voy a aterrizar en mitad de los nazis. Es como en plan, mira, si el escenario fuera... Viene un avión nazi a matar a Kenneth Branagh y a los otros, y Tom Hardy viene de frente, ya con poca gasolina, de frente, en pérdida, y se disparan entre los dos, y el avión de Tom Hardy mata al otro, pero se queda tocado y no puede moverse, y va planeando hacia el enemigo, lo entiendo. Pero él puede controlar ese avión, porque demuestra que está haciendo elipsis de... Podía alunizar como el otro. Podía amerizar, Sí. podía saltar en paracaídas, tenía paracaídas, que el Sí. tío lo dice, puedo saltar en paracaídas, pero voy a amerizar porque el mar está en calma. Pero Tom Hardy decide quedarse sentado y aterrizar en el puto campamento enemigo. Y No lo no entiendo. es ni por salvar el avión, porque después lo quema. Es forzadísimo. Esto es el culmen de Nolan explotando y ya diciendo, tengo que meter algo así. Y todo es por ese plano onírico de Tom Hardy volando de perfil, sacrificándose. Pero es que yo lo veo a esos barcos yéndose, a Tom Hardy pudiendo saltar en paracaídas hacia esos barcos, y lo que veo es un suicidio en toda regla, súper estúpido, súper injustificado, que lo que hace es cargarse al personaje al final. Y me mata. No, Conclusiones. A la película le di de primeras un 8,5 que se me puede bajar un 8. Yo le doy un imprescindible bajo porque es verdad que es una experiencia cinematográfica de alta calidad, con sus peros a nivel de personaje que ya se vuelve un poco constante dentro del universo Nolan, pero universo Nolan. que consigo ver un aumento de sensibilidad que espero que vaya en progresión a lo largo de sus próximas películas. Ujú. No, sí, es lo que he dicho, que es necesario, puede marcar una tendencia. Con esto cerramos. Siguiente review será Spider-Man Homecoming, pero tenemos que decidir si antes vamos a hablar de la Comic Con, que salieron bastantes cosas, o si haremos Spider-Man. Pero una de las dos es lo siguiente, así que nos vemos. Y como siempre, hablad en los comentarios, pero por favor no os matéis. Venga, Frank, que hace calor, por favor. No os matéis con el tema Nolan. Y sí, hoy estamos muriendo porque hemos pillado el día más caluroso de todo el verano. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. We shall never surrender. We shall never surrender. Where's the bloody Air Force?